Los que no me conocen, mi nombre es Enrique Scars, soy el Product Manager de infraestructura de Microcom. Eh, Trabajo con 4 marcas: Furukawa para el cableado, Quality Tech para los racks, Emerson en UPS y Allied Telesis para los para los switches y media converters. Perfecto. Les agradezco a todos haberse conectado. La idea de hoy es hacer un poco de hincapié en las soluciones de fibra óptica, que es algo que tenemos consultas a diario y siempre es bueno refrescar algunas cosas viejas y trabajar sobre algunas soluciones nuevas que ya tenemos disponibles y que queremos que sean el estándar o que van a ser, creemos que van a ser el estándar durante el próximo año, 3 o 4 años también. Así que bueno, arrancando con la presentación, quienes ya la hayan visto alguna, saben que este es un clásico. Siempre explicamos cuál es el concepto básico que tiene que cubrir un cableado estructurado, que debe simplificar los procedimientos de instalación y mantenimiento, sobre todo el mantenimiento de la infraestructura, y permitir que una red de datos pueda ofrecer camino común a otras señales, aparte de los datos, sino telefonía, alarmas, video, música. Hoy cada vez más tenemos servicios IP que necesitan una red confiable. Entonces, el primer paso es tener una red de datos confiable. El cableado estructurado, obviamente, podemos hablar tanto de cobre como de fibra o algo mixto. Digamos, el concepto básico es siempre el mismo. Eh, en fibra lo que vamos a tener, eh, siempre más desarrollado, es la parte de lo que llamamos el cableado vertical. ¿Sí? El cableado vertical o backbone es aquel que une las áreas de telecomunicaciones. Ya está la tecnología, es otra presentación aparte de la tecnología de lo que llamamos PON-LAN, que es la red que va desde el centro de datos hasta el puesto de trabajo, absolutamente todo hecho en fibra, sin cobre y sin activos en el medio. Hoy digamos, vamos a hablar de algunos conceptos más básicos que nos requieren de más aplicaciones para empresas y demás, y con lo que nos vamos a enfrentar día a día. Para eso, digamos, un poco siempre el esquemita de cómo es el patrón del cableado estructurado. El cableado horizontal es aquel que va del puesto de trabajo al rack de piso, y aquel cableado que une los distintos racks de distintos pisos es el cableado vertical o backbone. También tenemos otro cableado más de backbone también, que es el de campus, el que puede llegar a reunir distintos edificios. Bueno, esta es siempre la parte conceptual. Arrancamos con qué es la fibra óptica. La fibra óptica es un hilo muy fino de material transparente, por lo general es vidrio, un derivado del vidrio. En algún momento compartí, hay videos en YouTube, fíjense, videos de cómo se fabrica la fibra óptica. Ahí van a tener una noción y aparte es bastante interesante. Entonces este hilo que puede transmitir luz, esos pulsos de luz que representan unos, y los pulsos de sombra que son los ceros. Entonces de esa forma tenemos la conectividad digital. Eh, estos haces de luz, estos pulsos de luz, se generan a través de LEDs o de láseres, para que quede totalmente confinado dentro de la fibra, de este material transparente y flexible. Ah, para hacer preguntas, por favor les pido que, bueno, por el mismo panel que utilizan para hablar, me levantan la mano, me pasan la pregunta y yo
la leo y respondemos, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo por bloques. Ustedes vayan poniendo las preguntas que tengan, fíjense si no las respondo un cachito más atrás, y hacemos espacio para responder preguntas. Bueno, ese hilo de fibra no es un hilo de fibra eh, solitario, sino que está compuesto, si lo empezamos a cortar y ver abajo de un microscopio, tiene tres capas ese hilo de fibra. El núcleo central, en el centro tenemos el core, el núcleo, que es efectivamente por donde pasa la luz. Después tenemos un segundo núcleo, una segunda capa que es el cladding o la corona, que es lo que es necesario para que la luz rebote y pueda permanecer adentro del núcleo. Y el buffer es una protección física que rodea las dos capas anteriores, que es lo que permite que tenga mayor flexibilidad. Igual esto es muy frágil, pero ese tercer buffer es lo que le da flexibilidad. Por lo general, casi es un estándar. El buffer va a medir 250 micrones de diámetro, la corona va a medir 125 y lo que va a variar es el núcleo, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuáles son los distintos tipos de núcleos que tenemos. ¿Cómo se hace la transmisión de luz? La transmisión de luz se hace a través de un efecto que es el efecto de refracción, ¿sí? Es lo mismo que cuando nosotros ponemos un lápiz en el agua y vemos como que se corta. Bueno, ese mismo efecto, tener distintos medios, ¿sí? Los compuestos de la fibra óptica son apenas distintos, lo que hace que la luz pueda reflejarse y mantenerse confinado dentro de ese núcleo. Y puede ir rebotando adentro del núcleo, contra la corona, ¿sí? Esto es lo que pasa en una fibra multimodo. ¿Sí? En una fibra multimodo tenemos diversos haces de luz que van a ir rebotando, y los haces de luz que tengan un ángulo de incidencia demasiado alto van a perderse en esa corona. En esa corona se van a perder, no van a volver al núcleo. Eso hace que no tengamos distintos haces de luz rebotando. Un haz que rebota en el corona y pudiera volver a entrar al núcleo, va a estar desfasado a los haces de luz original. Eso podría ser que tenga problemas en entender los datos que me están llegando, errores en los datos que llegan. En una fibra monomodo, como su nombre lo indica, el mono viene de un solo haz de luz. ¿Cómo logro un solo haz de luz? Con un láser. Ese láser va en forma paralela del centro del núcleo de la fibra, por lo cual, digamos, este no rebota ni nada, va por adentro, por el centro del núcleo de la fibra. Las fibras multimodo por lo general están iluminadas, lo tenía ahí, me parece que estaba en algún lado, no está. Bueno, estas fibras están iluminadas con LED. La luz LED tiene dispersión. Entonces esa dispersión hace que tenga múltiples haces de luz. El láser, al no tener dispersión y ser solo un rayo, a partir de ahí es que tengo las fibras monomodo. Y acá sí empezamos a jugar con cuáles son los diámetros de las distintas fibras. En las fibras multimodo tenemos lo que es la 62,5, las 50 micrones, que es el diámetro del núcleo. Y en fibra monomodo 9 micrones. ¿Sí? Estos son los tres tipos de fibra que se usan hoy para telecomunicaciones. La primera fibra multimodo que se desarrolló, esto es un tip
importante para lo que es venta, para cuando vayan a hablar con un cliente y ya tenga alguna tecnología de fibra instalada o tenga ideas viejas en cuanto a fibra. La primera fibra que se desarrolló para telecomunicaciones fue la fibra de 50 micrones. El problema fue que cuando se desarrolló esa fibra no teníamos la tecnología suficiente, eh, no teníamos la tecnología suficiente para poder meter la cantidad de luz que se necesitaba en 50 micrones. Entonces se desarrolló como un parche una fibra de 62,5 que tuviera mayor amplitud y pudiera recibir más luz. Con el paso del tiempo esa tecnología de luz se fue desarrollando, que son la luz que hoy tenemos en casi cualquier activo, que son las luces tipo Bicicel, lo que hizo que fuera más precisa. Como nosotros estamos agregando un 25% al diámetro de la luz, y la luz va a ir rebotando dentro de esa fibra, no, digamos, no estamos muy equivocados si creemos que la luz que pongo en un 62,5 recorre la misma distancia en cuanto a los rebotes que va haciendo dentro de la fibra, pero eso es mucha menor distancia efectiva en el largo que puedo tener dentro del cable de fibra, ¿sí? Eso hace que ahora después vamos a ver las tablas, que en una 62,5 tenga peor performance que una de 50 micrones. La fibra multimodo, como lo dije, es uno solo, es mucho más finita porque necesitamos que por ahí adentro pase solamente un rayo, entonces eso hace que sea mucho más finito el núcleo. Eh, acá está el cuadro. Tengo una pregunta de Santiago que me pregunta si la fibra multimodo es más económica. No, la más económica es la fibra monomodo. Eh, en cuanto a costos, hay otro tema que tenemos en la fibra que no tenemos por ahí en el cobre, o no se nota tanto en el cobre, que es el costo está regulado no por el precio del material, no tanto por el precio del material, sino por la cantidad o por la escala de fabricación. Entonces, hoy, por ejemplo, lo que es 62,5 es más caro que lo que sea 50 micrones. ¿Por qué? Porque es una fibra más vieja. Si nosotros queremos ir a comprar un motor de los años 70, nos va a costar más caro. ¿Por qué? Porque si hoy se fabrican más motores, pero si yo quiero ese del año 70, va a ser más caro porque no está en producción hoy. Lo mismo pasa con la fibra. Eh, si bien se está fabricando mucha más fibra multimodo, la fibra monomodo, al utilizarse en telecomunicaciones, se fabrica en muchísima más escala. Pero cuando digo muchísima más escala es aberrante. O sea, calculen si hay un enlace de acá, digamos, la cantidad de enlaces submarinos que hay, que unen países, que unen continentes, o sea, busquen un anillo que sale de las Toninas, va hasta Estados Unidos, eh, va hasta la costa este de Estados Unidos, cruza por Estados Unidos, baja por el Pacífico, entrando en cada uno de los países y entra hasta Chile. Y es más, ahora se está haciendo la parte que va por el sur, pero hay después anillos por tierra que cierran ese anillo de fibra. Esa cantidad de kilómetros, si la tuviéramos que replicar en usos corporativos, necesitaríamos muchísimas corporaciones. Si bien se está acercando, al ser monomodo el uso en telecomunicaciones, es mucho más barata esa fibra, ¿sí? Eh, Ahí tengo, Adrián me pregunta si un media converter se puede utilizar tanto en fibra monomodo o multimodo para transmitir o recibir por un solo pelo. No.
primero, un dato, gracias Adrián, porque me hiciste acordar, me hiciste dar cuenta de algo que no hablé antes. En las fibras que estábamos hablando antes, en la tecnología que estábamos hablando antes, siempre necesito, o mejor dicho, multimodo siempre voy a necesitar al menos dos hilos, uno para que un RX y un TX, uno que reciba y otro que transmite luz, ¿sí? No puedo, en multimodo no puedo enviar y recibir luz por un mismo pelo. En monomodo es muy común que se utilicen dos pelos para, para la misma, digamos, para llevar y traer lo mismo, RX y TX. Aunque hace algunos años, cinco, 5 años que se ha hecho un poquito más masivo, pero 10 o 15 que se ha desarrollado, en monomodo se pueden utilizar varios haces de luz en un solo pelo. Esto es conocido como WDM. Entonces yo puedo tener en un mismo pelo recepción y transmisión. Longitudes de onda de la luz, para decirlo en criollo, distintos colores. Entonces yo puedo emitir en rojo y recibir en azul. El otro equipo tiene que ser exactamente al revés. Recibe en rojo y emite en azul. Esto como para llevarlo y no llenarlos de números. En realidad se emite en 1310, se puede usar 1450 o 1550, 1490 o 1550 nanómetros. Esas son las tres bandas en las que se suele trabajar en WDM. WDM es una tecnología que se utilizó para, por ejemplo, maximizar algunos enlaces. Eh, por ejemplo, estaba un problema muy práctico. El Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha que une Francia con Inglaterra. Inglaterra necesitaba mayor ancho de banda para comunicarse bien con Alemania, con Francia. Una de las opciones era tirar más cables, pero alguien dijo, ¿por qué tirar más cables? No tengo ninguna forma de aprovechar y de maximizar los cables que ya tenemos tirados. Entonces se empezó a usar esta tecnología. Yo ahora les cuento de tres bandas, pero en el caso del Canal de la Mancha se usaron hasta 7 bandas, con lo cual se podían maximizar y multiplicar por 7 los anchos de banda que había entre los cables. Así que, digamos, son, son tecnologías que se fueron usando. A ver, una cosa es que yo pueda hacer un tendido a través de un solo hilo, eh, que eso es el WDM. Después hay otra tecnología, otras dos tecnologías en realidad, que es Giga Passive Optic Network y Giga Ethernet Passive Optic Network, eh, que son redes pasivas que se utilizan para dar servicio a Internet. Eh, y es muy probable que algunos de ustedes, estoy leyendo alguna respuesta, que reciben internet por un solo hilo. Bueno, ese internet por un solo hilo se recibe a través de estas redes GPON, ¿sí? Que están hechas en fibra monomodo y se hacen a través de splitters ópticos. Es más o menos muy parecido a lo que les dije antes del PON LAN para redes locales, se utiliza el GPON para redes de servicio, ¿sí? Eh, entonces, acá vemos un poco cuáles son las clasificaciones de la fibra óptica. OS1 es lo que es monomodo, 9 micrones, 8,3 a 9 micrones según la fibra. No tiene demasiado, digamos, ese es el rango en el que se trabaja el- la fibra monomodo o el rayo de luz. Y acá podemos tener distancias de hasta 1 gigabit por hasta 70 kilómetros, ¿sí? Hay equipos más fuertes, hay equipos más débiles. De hecho, se utiliza lo que podemos normalmente comprar es para equipos para distancias de 10 kilómetros, es lo más normal. Eh,
y después hay equipos que son bastante más caros, que llegan a 70, 80 kilómetros. Nosotros en la Light Telesis tenemos eh, módulos SFP para los switches para hasta 80 kilómetros, pero son módulos de $3.000 el SFP, no el par, cada uno de los SFPs. Eh, lo cual puede parecer caro, pero si pensamos nosotros en una transmisión a 1 giga por aire de 80 kilómetros, seguramente vamos a gastar bastante más en el equipo inalámbrico, por ejemplo, que podamos necesitar. ¿Sí? Em, a ver si hay alguna consulta. No, hasta ahí estamos. Fui contestando algunas de las preguntas que me venían haciendo. Perfecto. Bueno, en fibras multimodo vamos a tener las fibras OM1, que es la que decía, la más vieja, o el parche que se creó para trabajar con la más vieja, que es la de 62,5. Es una fibra que puede trabajar en 1 giga hasta 275 metros. Hoy es más cara porque se produce menos, eh, así que es una fibra que hoy está prácticamente en desuso. Nosotros recibimos todavía, eh, recibimos todavía pedidos de estas fibras, pero bueno, siempre tratamos de pasarlo a fibras de 50 micrones, ¿sí? Fibras de 50 micrones tenemos tres tipos, que acá la diferencia se da en la pureza en la pureza del vidrio, en la pureza de los materiales, para que tengan cada vez menos dispersión y poder llegar a mejores velocidades. Fibras OM2 es lo normal que se trabaja hoy, 1 giga 550 metros, 100 megas a 2 kilómetros, eso no cambia en el 62,5. Su uso es en redes locales de oficinas, como backup de cables de cobre, como para unir donde quizás con un cable me queda corto, porque el cable de cobre tengo 100 metros, me tengo que extender hasta 500 metros, utilizo fibra multimodo de OM2, o cableados verticales, o sea, unir pisos o unir racks hasta llegar a un data center. Para eso utilizo fibra multimodo M2. En algunas aplicaciones de seguridad también, para cableado de cámaras, aunque hay muchos que lo utilizan para lo que es seguridad, utilizan fibra monomodo. Eso es, digamos, el uso normal de una fibra OM2. Eh, el reinado de la OM2 por sobre la OM1 duró poco. En realidad hoy mucha gente ya está instalando fibras OM3, que son un poquito más caras que las OM2, pero ya podemos dejar preparadas esas fibras para trabajar a 300 metros en 10 gigabits. ¿Sí? La OM2 trabajaba hasta 150 en 10 gigabits, la OM1 trabajaba hasta 67 metros, eh, con lo cual, en velocidades de 10 gigabits, con lo cual ya estamos dejando, según las normas que tenemos hoy, estamos dejando las fibras, estamos instalando fibras que a futuro me tienen que servir. Quien me haya visto en alguna otra charla sabe que yo siempre insisto con que tratemos que cuando hagamos un cableado, diseñemos un cableado, dejemos el mejor cable posible instalado. ¿Por qué? Porque siempre va a ser más barato instalarlo hoy que tener que volver a cambiarlo en algún momento del tiempo. Entonces tratemos de dejar una fibra OM3, porque en el día de mañana quizás, digamos, obviamente donde se tenga sentido hacerlo, que donde el día de mañana quizás se necesiten tasas de 10 gigabits,
Si hoy ya lo dejamos andando en 10 GB, digamos, dejamos todo preparado y el día de mañana es cambiar nada más que la electrónica, lo dejaremos digamos, es mejor dejarlo ya en OM3 que después el día de mañana volver a cambiarlo. Lo mismo pasa con la OM4. La OM4 es una fibra todavía más preparada, y ahí me faltan un par de velocidades. La de OM3, que funciona a 300 metros en 10 gigabits, funciona a 100 metros según la norma, 100 metros funciona en 40 gigabits, o 40 o 100 gigabits, mientras que el OM4 funciona a 150 metros en hasta 100 gigabits. Lo cierto es que Furukawa ha hecho pruebas, yo las he visto, donde la norma que dice 150 metros, con fibra Furukawa se ha hecho hasta, disculpen, se ha hecho hasta 470 metros con una transferencia de 100 gigabits. ¿Sí? Eso lo vi funcionando. Entonces, esos, eh, ese M3 o M4, lo que vamos trabajando es la pureza del cable para lograr mejores velocidades. Por supuesto que la M4 también lo podemos usar en cableado vertical, pero ya lo usamos mucho más en data centers o en uniones que tienen que estar trabajando a futuro. Pensamos que va a trabajar en 40 o 100 gigabits. Pensemos la evolución de las cosas. Hace 15 años atrás teníamos en categoría 5E, transmitíamos a 100 megas a cada PC, nos parecía muy suficiente, pero cuando nos teníamos que ir a, cuando nos teníamos que ir a un backbone, teníamos que ir ya, si poníamos uno de 100, hacíamos cuello de botella, entonces ya empezamos a pedir switches que tuvieran uplink en 1000 para poder transferir ese caudal de información que teníamos en un switch de 24. Cuando la tecnología nos alcanzó de vuelta y tenemos puestos de red de 1000 como tenemos hoy, ya tenemos que empezar, si se fijan hoy en el rango de los que más mueven ustedes, seguramente, digamos, pues nos pasa a nosotros, les pasa a ustedes. Ustedes trabajan con redes en 1000 al puesto de trabajo, pero trabajan en 1000 para unir switches. Entonces, ahí se van armando cuellos de botella. Está bien. ¿Por qué no se arman? Porque las aplicaciones que usamos normalmente, ninguna nos lleva ese giga de datos, digamos. Sí podemos tenerlo en diseño gráfico, sí lo podemos tener en cuestiones multimedia, no sé si estamos haciendo una película, pasar archivos muy grandes, pero lo cierto es que en una oficina no vamos a tener, acá me dicen redes de geólogos, y sí, o donde pasen planos o donde pasen también la parte de imágenes en hospitales. Entonces ahí ya necesitamos que el uplink del switch, la parte del cableado vertical, soporte mayores velocidades, o sea, que soporte ya 10 gigas. Si estamos en 100 contra giga, hoy necesitamos giga contra 10 gigas. Ya hay muchas empresas que están dejando cableado a 10 gigas. O sea, el puesto de trabajo podemos llegar en 10 gigas. Entonces, eso hace que tengamos que crecer en el cableado vertical. Y ahí es donde se están trabajando en aplicaciones de 40 o 100 gigas. Que vamos a llegar, es parte de la presentación de hoy. A ver, voy a leer rapidito algunas preguntas. Usar fibra en backbone si tengo el mismo ancho de banda de categoría 6. Usar fibra muchas veces es la instalación de la fibra en un cableado vertical puede ser como enlace principal o como enlace secundario, como enlace de backup del cobre. Muchas veces es el enlace primario en fibra, enlace secundario en cobre. Y si necesitas redundancia
vas a usar dos equipos, uno para que saque fibra y otro para que saque cobre, o digamos, desde el mismo switch sacar un troncal de cobre y sacar un troncal de fibra. Si necesitas mucha más redundancia, vas a usar, aparte de redundancia de medios, redundancia de caminos. Vas a tener una fibra que va por un lado y un cable que va por otro. Ese es básicamente el uso de una fibra en un cableado vertical. Siempre conviene hacerlo más en fibra que en cobre. Eh, el cobre tiene una desventaja que es que cuando nosotros más usamos, más tráfico usamos, estamos trabajando en una frecuencia más alta y entonces cada cable arma interferencia con otro cable. Entonces, siempre mejor la fibra para ese tipo de cableado. ¿Se puede hacer en cobre? Sí, perfectamente, está todo dentro de la norma y demás, pero siempre es más seguro hacer lo que sea los interracks o los cableados verticales en fibra. Eh, Posible mezclar 50 y 62,5 en un mismo tendido usando los mismos activos. Es lo mismo que si vos usaras caños tenés que llevar agua de un lado para el otro y usarás caños de 1 pulgada y de media pulgada en el mismo tendido. Básicamente lo mismo. O sea, vas a perder, vas a meter más presión en un lado, vas a tener menos presión en el otro, vas a tener caños más grandes, se usa la misma, el mismo diámetro en todo el tendido. Si vos vas de un 62,5 a un 50 vas a tener muchísima pérdida de luz. Va a haber luz que va a rebotar contra el 62,5 y va a haber menos luz que entre en los 50 micrones. Entonces no conviene. Pero aprovecho para decirles que sí se puede, que muchas veces nosotros, para simplificar algunas cosas, sí se puede mezclar fibra OM3 con fibra OM2 o con fibra OM4. Entonces, por ejemplo, si ven o nos consultan a nosotros por alguna solución en multimodo, van a ver que quizás tengamos fibra OM2 en stock, pero todo lo que es terminaciones, pigtails y terminaciones de patch cores son OM3. ¿Por qué? Porque buscamos tener un solo tipo de fibra, un solo artículo, manejarlo uno solo, y es totalmente compatible OM3 con OM2. ¿Sí? Además, estamos mejorando las puntas, pero el lugar por donde va la luz es exactamente la misma. Producir empalme de fibra óptica OM1, las nuevas OM2, OM3, no. Es lo que dije antes, o sea, si vamos a usar 62,5, usamos todos 62,5, si vamos a usar 50, usamos todos 50, pero no podemos mezclar una con la otra. Aplicación de streaming, la fusión se da si manejemos distintos diámetros, es lo que dije antes, se puede fusionar, pero la luz va a pegar y va a perderse, o va a volver, lo cual es peor. Monomodo en 10 gigabits existe, sí, existe monomodo en 10 gigabits y existe monomodo en 100 gigabits. Ahí digamos, como les decía antes, estamos hablando por ahí nosotros vamos a hablar más en lo que es la línea multimodo. La línea monomodo, dentro de lo que son equipos de telcos, hay muchísimas variables y hay equipos de 10 gigas y hay equipos de 100 gigas, ¿sí? Pero, digamos, y después lo vamos a ver en la parte de 40 y de 100 gigas que vamos a ver nosotros dentro de lo que es multimodo, que no se usa un solo pelo para llegar a eso. Ahí está la trampa, ¿sí? Imaginen que si algo tiene que funcionar a 100 gigas, esos 100 gigas son 100 gigabits. 100 gigabits quiere decir que en un segundo vamos a tener 100 millones de parpadeos, ¿sí? De luz.
para tener un ceros y unos. Cada uno de esos ceros y unos es un bit. ¿Sí? Un giga es un millón, 1024 es 1024. Por lo tanto, 1024 al cubo. Con lo cual vamos a tener muchísimos parpadeos, no vamos a tener tiempo de parpadear tanto. Entonces lo máximo que se parpadea en un solo hilo es en 10 gigabits. ¿Sí? No podemos llegar a 100 gigabits. O por lo menos todavía no tenemos la electrónica para hacer. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Hasta acá hablamos del hilo de fibra. ¿Sí? A partir de ahora vamos a empezar a hablar un poco más del cable de fibra. Un cable es un conjunto de hilos. Me quedé pensando que este año se presentó en Brasil una fibra que yo les mostraba ahí, que la fibra monomodo, que tiene un solo hilo, un solo núcleo. Este año se presentaron fibras el año pasado se habían presentado de 8 y este año se presentaron fibras de, creo que son 12 núcleos. O sea, aprovechando esos 125 micrones que hay, y yo tengo 8 micrones de un núcleo, bueno, poner varios núcleos adentro de una sola fibra. Eso permitiría, en un solo pelo, tener muchas más comunicaciones y llegar a mayores anchos de banda con lo que, lo que teníamos digamos, mayores distancias, digamos, iguales distancias, pero dentro de un solo pelo más, más canales de comunicación. Para eso tenemos que esperar que salgan activos que puedan leer esa fibra. ¿Sí? Eh, Seguimos. Bueno, entonces, volviendo a los cables. Hasta ahora hablamos de los hilos de fibra, que es una de las partes de un cable de fibra. Acá cuando entra alguno de los chicos que hacemos la capacitación de fibra, una de las primeras cosas que le enseñamos a preguntar es ¿por dónde va la fibra? Ustedes por ahí les dicen, che, necesito un cable de 8 hilos, multimodo, 500 metros de 8 hilos, multimodo. Y ahí empieza la pregunta, bueno, ¿qué te cotizo? Porque el cable va a tener distintos usos, entonces dentro de esos usos vamos a poder definir cuáles son los cables, el cable correcto que cada uno de ustedes necesita para distintas aplicaciones. Para eso vamos a ver cuáles son los compuestos, la composición del cable y para qué se usa cada cosa. Entonces un cable, el conjunto del cable va a ser los hilos de fibra, que es una de las partes, las cubiertas de los hilos, los elementos de tracción que tenga que tener ese cable, protección que tenga que tener ese cable y al final la cubierta que vaya a tener ese cable como tiene cualquier otro cable. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer esto, se me fue un poquito el centro de las flechitas. Dentro de los círculos azules hay un círculo blanco. Hagamos de cuenta que ese es el núcleo de la fibra, no importa qué fibra, si es monomodo o multimodo. Supongamos que es multimodo, tenemos el núcleo, la corona, el buffer, con el azul más oscuro. Ese hilo de fibra va a estar con otros hilos de fibra en tubos de plástico, ¿sí? En tubos de PVC, que son tubitos que tienen entre 2 y 4 milímetros, que tienen baja dilatación, entonces acompañan muy bien a las fibras. Dentro de esos tubos voy a poder poner hasta 12 fibras. Esos tubos, el que haya maniobrado fibra alguna vez, va a saber de lo que hablo cuando le hablo del gel. Esos tubos van rellenos de un gel hidrófugo. Ese compuesto hidrófugo no permite que el agua pase adentro de las fibras, en contacto con el vidrio. Un detalle, no lo había dicho, es que el agua y la fibra se llevan bastante mal. El agua
le generamos, reacciona con los distintos compuestos, esto no es vidrio, entonces reacciona con distintos compuestos que tienen la fibra y puede hacer que ésta se dañe. Entonces tratamos de usarla lo más seca posible. Una de las formas de protección es con un gel hidrófugo. ¿Qué tiene bueno esta fibra? Es muy barata, porque se agarran 12 hilos de fibra, se les hace un tubito alrededor. Vamos a organizar para más adelante, en el año vamos a tener una visita a la fábrica de Furukawa, en Berazategui, donde se hace el armado de cables, básicamente, de cables de fibra para telecomunicaciones. Entonces son monomodo y de este tipo de tubo holgado, luz tubo, ¿sí? Entonces se ponen hasta 12 hilos, se les hace un tubo blanco de PVC que se le rellena ya con fibra y con gel, perdón, y estos tubos, a partir de estos tubos puedo armar con conjuntos de tubos fibras de 12, 24, 36 y hasta 278 hilos, ¿sí? Como decía, la flexibilidad es económica, la flexibilidad es limitada, porque no voy a estar trabajando sobre la fibra, lo que voy a doblar no es la fibra, sino lo que tengo que doblar primero es este tubo. La monitorización es delicada porque cuando yo lo pele, con lo que me voy a quedar es con esos 250 micrones de vidrio. Eh, Tiene una buena facilidad de derivación porque yo puedo identificar cuál es el tubo, sacar un solo tubo y derivar y conectorizar 12 fibras y seguir con el resto del cable hacia otro punto de la red. Eh, las fibras, bueno, son un poquito más largas que los tubos porque justamente están flojas ahí adentro, están navegando en ese gel. Y es una fibra ideal para redes más largas, digamos, o para fibras que vayan por ducto, o también lo que son fibras aéreas, se utilizan con luz tube. No es buena para interior, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, un corte de un cable de fibra luz tube. Dentro de la familia de productos de Furukawa son las fibras que conocemos como OpticLAN. Esta fibra ahí vemos que tiene, ya vemos más compuestos del cable. Ahí vemos que tiene una vaina externa negra. Cuando la vaina externa es negra, no, ya podemos suponer que tiene protección contra filtros UV, contra el sol. Eh, Después de la vaina encontramos con un compuesto amarillo que son elementos de tracción, por lo general son hilos de Kevlar, que hace que sean fácil maniobrar ese cable, ¿sí? Poder tirar y que toda la tracción que yo necesite del cable la hago sobre esos hilos de Kevlar y no lo hago sobre las fibras o sobre el tubo plástico que contiene las fibras. Y bueno, después viene el blanco, que es el loose tube, el tubo de PVC, y por último, el último hilito de colores que vemos ahí son exactamente las fibras ópticas coloreadas, ¿sí? Las fibras se pintan primero, de acuerdo después al patrón de colores que tenga que ir, se ponen adentro del tubo. Ese es más o menos el, el derrotero que hace en el momento de la fabricación. Después tenemos un cable tie buffer. Un cable tie buffer es un cable al que nosotros estamos más acostumbrados, que es un medio adentro o envuelto en PVC, que es lo mismo que tenemos nosotros cuando vemos un cable UTP común de cobre, o sea que tiene distintos colores, que tenemos PVC alrededor del cobre. Bueno, este es exactamente lo mismo. Lo que se hace es, se reviste con
con PVC cada uno de los hilos en distintos colores, y esos hilos después van a conformar el cable, al que se le agrega un elemento de tracción y el revestimiento externo. Entonces acá tenemos la foto de un cable tie buffer, que son los cables que en la familia de Furukawa son conocidos como Fiberland. Vuelvo atrás, vemos esto y vuelvo atrás porque me olvidé un algo importante. Vemos que cada fibra está en forma individual, identificada con PVC, y todas van alrededor de, digamos, están puestas alrededor de un elemento de tracción, de vuelta a los refuerzos de Kevlar. Esto no me va a salir cómo se llama ahora. Puede ser Kevlar, y hay otro compuesto que es así, del tipo de una fibra, que cuando se moja se hincha y no deja pasar, las fibras mismas se hinchan y no dejan pasar ese agua. Eso hace las veces del gel que teníamos en la Lux Tube, lo hace este refuerzo de water blocking, digamos, elemento de tracción y water blocking. No lo tenía acá. Bueno, una fibra tie buffer lo que nos permite es tener muchísima mayor flexibilidad. Cada uno de los revestimientos esos de PVC le da flexibilidad a cada uno de los pelos de fibra, cada uno trabaja individual, entonces no tenemos peligro de cortarlos a todos. Siempre el trabajo con fibra se tiene que hacer con delicadeza, ¿sí? Pero acá lo que podemos tener son radios de curvatura mucho más chicos, y estas las fibras del tipo tie buffer son las que más utilizamos en interior o para tener mayor seguridad al momento de conectorizarlas. ¿Por qué? Porque acá yo estoy trabajando con un cable que es flexible. No es que lo pueda hacer nudos con esos cablecitos. Cada una tiene el diámetro de 0,9 de milímetro. Cada uno de esos hilos que ustedes ven ahí. Entonces, eso hace que sea más flexible, sea más fácil de maniobrar, digamos, mucho más fuerte el momento de maniobrar para hacer el conectorizado, para terminarlo. Y entonces hay mucha gente que lo prefiere trabajar con estas fibras y no con las anteriores, por miedo a que cualquier cosa nos rompa la fibra. En este caso es una fibra bastante más segura. En cuanto a precio, esta es un poco más cara que la que vimos anterior, que la Opticlan o la Lustube, ¿sí? Ahí vimos más o menos los tipos de cable. Acá tenemos el cable para ducto. En realidad el Opticlan es el cable para ducto, fue el primer método que vimos. En la Fisoptic es un Lustube, es una fibra hecha de tubos rellenos de fibras, pero que tiene una particularidad, que tienen, aparte de elementos de tracción en el diámetro del cable, tiene aparte un elemento central dieléctrico. Ese elemento es porque estas fibras se utilizan son lo que se llaman fibras autosoportadas. Ahí sí el alma es una vaina de Kevlar rígida, y eso lo que permite hacer es que descanse ahí el peso de la fibra, ¿sí? El peso de todo el cable descanse sobre ese elemento central dieléctrico, en vez de ir como una vaina, con un tensor arriba, va en la misma fibra. Entonces es mucho más rígido, es mucho más seguro para un poste que uno en figura de 8. Porque en la figura de 8 pesa el mismo cable adentro del cable. Acá se reparte mejor el peso dentro de las fibras. Y dentro de lo que son cables para ducto, en realidad cualquiera, puede ser también sobre fibras Fiberland, tenemos antirroedor. Tenemos una segunda protección. Ahí teníamos las fibras flotando en el gel en el medio, que el gel es el celeste, un aro blanco que es el Lustube.
elementos de tracción, que son los amarillos, que es el elemento de relleno, una vaina interna, que es la primera cubierta interna negra, sobre eso un hilo de acero corrugado, que es el gris. Ese hilo de acero lo que va a hacer, digamos, y en el medio tenemos protección para no romper una vaina con el acero, tenemos otra protección interna, que es la blanca. Un hilo de acero corrugado, en realidad es como un mallado de acero corrugado, eh, puede ser que es para roedores grandes, y después la cubierta externa de PVC. Ese acero, ese hilo corrugado de acero metálico, lo que hace es que a los roedores grandes les impida comer el cable. Alguien alguna vez me preguntó, pero que tiene gusto a queso el cable, ¿por qué les gusta? Les gusta porque son roedores y cualquier porquería que puedan morder, muerden. Eh, entonces, tenemos que tener cuidado, y se le pone, si en la zona donde estamos haciendo la instalación tenemos ratas o nutrias y bichos ya más grandes, tenemos que poner el metálico. Muchas veces en una fibra de ducto se reemplaza lo metálico, que lo hace bastante más caro el cable, se reemplaza esa protección metálica por una protección de fibra de vidrio. Uno es dieléctrica, o sea, no voy a transportar electricidad de un lado para el otro. Es para ratas chicas, porque si yo pongo la fibra dentro de un triducto, por ejemplo, ya estoy haciendo una barrera donde el roedor que entra dentro del triducto no puede ser muy grande, digamos, tiene que ser más bien una rata chica. A la rata chica al morder este cable, lo máximo que puede llegar es a clavarse esa fibra de vidrio, ese elemento dieléctrico, en las encías, y de ahí automáticamente larga. Nos va a pinchar el cable, pero no va a pasar a mayores, digamos. Por eso se pone una cubierta interna adentro, porque necesito que no pueda entrar el agua, ¿sí? Entonces se les va haciendo trampa a eso para que no lo puedan comer. Perfecto. Bueno, acá tengo otra fibra autosoportada, luz tube, donde voy a tener eh, los elementos de tracción, la vaina en el medio el elemento de tracción central y eléctrico, ¿sí? O sea, se van complejizando los cables. Por lo general, esto es lo que nosotros tenemos en stock. Hoy tenemos por ahí algo poquito de OM3 que está entrando, y en realidad está entrando y casi que ya está vendido. Por lo general nosotros traemos, dentro de lo que son fibras autosoportadas, de 8 y de 12 hilos. Para ducto traemos ahí agrego, de 4 y 8 y 12. Muchas veces para las cámaras nos piden lo que son fibras de 4, fibras finitas. Eh, Fibras conducto antirroedor traemos para 8 y para 12 también hilos. Eh, y hoy tenemos, por un proyecto y que quedó, tenemos de 6, de 12. Eh, y Fiberland, o sea, las tight buffer, por lo general traemos de 12, que es lo que se utiliza para hacer enlaces de piso a piso. Y monomodo, únicamente lo que estamos trayendo es de 12 hilos y autosoportada, ¿sí? Monomodo trabajamos muy a pedido, las cantidades son grandes, ya son bobinas, mientras que en multimodo trabajamos con bobinas de 1050 metros, en monomodo trabajamos con bobinas de 4 kilómetros, son realmente molestas para trabajar, digamos, porque se usan eso para tener la menor cantidad de cortes posible, y también por lo general por el tipo de instalación se instalan en poste o en lugares abiertos, entonces son bobinas y carretes grandes. Carretes eh, en depósito estamos entregando una para un proyecto, es una bobina de 4 kilómetros, de una fibra antirredor, metálica, y esa fibra tiene un peso
es de 36 kilos y tiene un peso de 1.200 kilos la bobina con la fibra, ¿sí? O sea, imagínense, para cortarla, para maniobrarla y demás, es bastante pesada. ¿Mm? Ahí terminamos con lo que es la parte de fibra en sí, de cables de fibra, y les los animo a hacer todas las, eh, las preguntas que ustedes quieran ahora, aprovechemos ahora, así ya pasamos a eh, la parte de conectorizado. A ver, ya habíamos llegado hasta acá. Perfecto. Kilo fibra centímetros, no, este ya estaba. Ahí está. 1 kilómetro de fibra Fiberland. Uy, el metro suele andar entre, según la complejidad de la fibra, puede andar entre $2,5 y 5 y $4. ¿Sí? Eh, fibra, eso para vos, Federico, que me preguntabas en cuánto está el precio, más o menos. Entonces, para que una fibra, exactamente. Adrián me pregunta si, eh, que le quede claro que la fibra monomodo puede ser un pelo para RX y TX. Sí, Adrián, solamente la fibra monomodo puede hacer lo que se llama BIDI, o lo así, la tecnología bidireccional, solamente la fibra multimodo. La fibra monomodo, perdón, la multimodo, sí o sí necesitas dos pelos, uno para RX y otro para TX. Me preguntan si puede haber una diferencia al hacer una fusión entre fibra OM2 y OM3. Hay varios mitos ahí con que sí, con que se ven diferencias, con que no es lo mismo, con que el OTDR tiene algunas, como si fueran ganancias o mayores atenuaciones. Eh, yo lo he hablado varias veces con la gente de producto de Furukawa, del laboratorio, y me han dicho que no tiene por qué haber ningún cambio, ¿sí? O sea, si está bien hecha la fusión, tendría que ser como el mismo producto, ¿sí? Amalia me pregunta cuánto sale el fibra antirrodor. Depende de si es dieléctrica, si es metálica. Tenemos fibras antirrodor, puede ser dar entre los 3 y los $7. ¿Sí? Eh, depende. Depende de qué haya dentro, dentro del antirrodor y también qué tipo de fibras tenga. Pero más o menos puede andar entre 3 y $7. Eh, perfecto, una agüita. Che, del rojo no volví a escuchar nada, así que calculo que debe seguir 1-0. Eh, bueno, cuando el sostén está en el centro del cual es el soporte que se usa. Gonzalo me pregunta cómo es el amarre de las fibras autosoportadas a los postes. Lo que se usa son herrajes, eh, que según para cada tipo de modelo de fibra hay distintos herrajes, ¿sí? Eso, te digo, lo vende una gente que se llama Industrias Casa, eso se llama morsetos, es el nombre correcto. El morseto que agarra la fibra, ¿sí? Son preformados de plomo que mantienen la fibra en su lugar, ¿sí? Y con eso puedes no cortar la fibra. Anular un gol al globo. Si hay plata de por medio, yo no la recibí. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar soportes con esos de y utilizar lo que tiene el tirante de alambre? Bueno, vos podés hacer, me preguntan si puedo usar una autosoportada o puedo hacer el tirante de alambre. En realidad, ahí te va a convenir, y ya ahí es otra ciencia, el tirante de alambre se llama devanado.
lo que vas a hacer en ese caso es, digamos, teniendo el hilo de alambre o lo que se llama el mensajero y hacer el devanado es, aparte de tener el mensajero y tirar la fibra, lo que se hace es se ata esa fibra al mensajero con, con alambre de metal. Lo que se hace es que puedas usar cualquier fibra en condiciones de autosoportada, ¿sí? Porque al pasar la tracción y el peso va a estar hecho de acuerdo a la cantidad de vueltas de alambre que vos le des a esa fibra y lo va a soportar el mensajero. Eh, Eso se usa cuando no tenés una fibra, o mejor dicho, se usa cuando no tenés una fibra autosoportada, digamos, o tenés problemas, hay problemas de ratas sobre los postes, entonces también hay que poner un antirrodor, se pone de esa forma. Eh, y si no, se utiliza cuando las condiciones ambientales eh, pueden atentar contra la fibra. Supongamos que estamos en un lugar, eh, no sé si hay gente de muy lejos, digamos, yo estoy en Buenos Aires y ustedes se pueden conectar desde cualquier lugar del país, pero si tenemos problemas de viento, hay varios lugares, varios ejemplos de eso, eh, por ejemplo en el sur, vientos ahí tenemos, a Nadir que está en Comodoro Rivadavia. Exactamente, y con mucho viento. Y tenés vientos de 80, de 100, de 120 kilómetros si vas a ciertos lugares. Entonces, hay que usar fibras con mensajero para que, que las que sufran no sea la fibra en sí, sino que el que sufra sea el mensajero. Y después, en cada uno de los lugares, ustedes tendrán distintos métodos, si ponen el mensajero muy firme, si lo ponen más suelto, si dejan que vuele un poco más el mensajero, o sea, para que no haga tensión entre los postes. O sea, ahí ya entramos en cuestiones físicas de instalación y no tanto de la fibra, ¿sí? Hay fibras, y Furukawa las tiene, fibras de lo que llamamos las OPGW, son eh, los cables, cuando ustedes ven las torres de alta tensión, los cables superiores de esas torres son cables de tierra, o sea, la tierra va por esos cables, nos llevan tensión y tienen una función más que nada de portar y de mantener una torre unida a la otra. Bueno, esos cables se pueden instalar ahí fibra óptica, o sea, pueden ir hilos de 144 hilos adentro de esos cables de acero, ¿sí? O sea, se puede hacer cualquier cosa y ponerle fibra óptica adentro. Pero esos, por ejemplo, soportan 500 vanos. Ahora, ese mismo cable no lo puedo poner. Hay una anécdota en Caleta Olivia que eh, pusieron un cable arriba de un cañadón y la fibra se cortó y estaba dentro de los 200 metros que decía la fibra, pero claro, no era una fibra que iba a soportar 160 kilómetros de viento. Nada, instalar en la semana estaba rota. Pero bueno, eh, así que acá me dicen que alguien que tuvo que usar Patchcore como pigtail y sí, separar el acrilato de lo que va pegado es costoso. Porque una cosa que se fabrica patchcore y otra cosa que se fabrique pigtail. Así que bueno. Javier Maturana me pregunta si hay información de FTTH. No, hoy es todo, vamos a hablar casi multimodo. Piedra del Águila, qué fresco debe estar ahora y cuánto viento. Posadas Misiones con mucha agua y después tengo Comodoro Rivadavia. Bueno, seguimos a bingo. Vamos a la parte de conectores. Conectores, hay muchísimos tipos de conectores. Estos son los que más se usan hoy. Por eso los elegí.
y por lo general lo que trabajamos con stock. ST es un conector que se asocia mucho a 62,5. Es un conector que, por lo general, es la bayoneta que tengo que girar para que encastre, como los viejos. eh, me va a salir los de coaxil viejos. No, bueno, me va a salir. Bueno, antes que usar el RJ45. Eh, bueno, es un conector conectado, los BNC, ahí está, muchas gracias. Eh, este conector ST está homologado hasta 100 megas nada más, o sea, si queremos hacer redes de 1 giga no me conviene utilizar conectores ST. Me permite una baja densidad de conectores porque para meter en cada conector yo tengo que meter los dos dedos y poder girar, tengo que tener espacio para poder dos dedos y girar el conector, con lo cual es mucha menor la densidad de conectores que puedo tener en un panel. Otro gol del rojo. Después tenemos el SC, y estos dos son los que más se usan hoy, porque ya están homologados hasta 10 gigas. El SC tiene una densidad media, y tiene una densidad media porque el LC, digamos, en el mismo espacio físico, en la misma ventana, entran dos conectores LC. Entonces, en ambos tenemos 10 gigas y el LC lo que me va a dar es mayor densidad. Puedo poner en la misma superficie muchos más conectores. Después, ahora vamos a ver por ejemplo, las bandejas de Furukawa, donde yo puedo poner 24 SC o en el mismo espacio 48 LC. ¿Sí? Eso es a lo que va la parte de densidad. Sí, en Shipon y en hogareño por lo general lo que te instalan es el SC, el conector SC. Entonces, estos son básicamente los conectores. Eh, entonces, usted tendríamos que hablar hoy de elegir un conector. Si son pocos hilos, usen SC. Si es una densidad media de hilos, usen LC. También pueden tenerlo en cuenta de acuerdo al equipamiento, a los activos que tengan. Si el activo es un LC, traten de tener también dentro de lo que son las bandejas conectores LC, así pueden tener un patch core LC-LC. Obviamente pues yo después puedo cambiar y tener los patch cores en fibra pueden tener una punta de un conector y la otra de otro. Pero siempre recomiendo tener homogéneo todos los conectores. Si voy a un switch con un SFP de fibra, ese conector va a ser LC. No hay otro, un SC no entra en un LC, salvo que sea un bidireccional, no entra en un LC. Entonces, por lo general recomendamos usar LC o SC en el caso de que sea baja la cantidad de fibras. Los LC tienen una tendencia a ser un cachito más caros por una cuestión eh, de royalties, de patentes. LC quiere decir Lucent Connector, o sea, todavía tiene la patente la gente de Lucent, aunque la mitad de esa patente la tiene Furukawa. Furukawa compró el 50% de Lucent y después recompró el otro 50%, así que tiene el 100% en una empresa americana que se llama OFS. Pero bueno, tiene un componente de patente que lo hace un cachito más caro. Hay algunos que todavía son más caros todavía, hay uno que se llama Euro 2000, es muy bueno, el conector se usa mucho, lo usan mucho las telcos, porque se puede reutilizar muchísimas veces, pero bueno, es bastante, bastante más caro que este tipo de conectores. Ahora vamos a ver cómo terminamos el cable. El cable lo llevamos hasta un rack, lo llevamos hasta una bandeja, en algún lado lo tenemos que terminar y conectorizar. Así como un cable de cobre lo dejamos en una pachera o en un jack de un lado, vamos a necesitar un poquito más de espacio para, para terminar la fibra. Por lo general, eh,
tengo una consulta de conectores, así ya termino con ese tema. El ST, por más que no esté homologado, ¿funciona 1 GB? Sí, funciona 1 GB. Te puede funcionar 1 GB si lo pusiste una vez y no lo tocaste nunca más. Las fibras, digamos, los conectores lo que hacen son enfrentar a los dos núcleos. De una forma muy correcta, enfrentan los dos núcleos y los dejan casi al borde de que se tocan o con un contacto entre ellos. Como este conector gira, al girar, podés estar, y si tenés alguna basurita en el medio, podés dañar el pulimiento de la punta de la fibra. Eso hace que no se homologue a más de 100 megas. Si es un conector que hasta 100 megas no hay problema. Pero si vos no lo usás jamás, si lo pusiste una vez, no lo tocas jamás, no hay problema. Pero ya la primera vez que lo des vuelta, podés estar metiendo, metiendo ruido y, y teniendo mayor problema entre las fibras. Por eso es un conector que también se está dejando usar. Un distribuidor interno óptico no es ni más ni menos que una bandeja de fibra o una pachera de fibra, ¿sí? Lo que pasa es que la pachera o el patch panel lo llamamos así porque es para el frente. Y en una bandeja nosotros tratamos de usar una bandeja, porque necesitamos hacer varias cosas atrás del frente de conexión. Entonces, es por eso que usamos bandejas deslizables, ¿sí? Y eso es lo que se llaman distribuidor internos ópticos. Seguimos. Bueno, acá tenemos eh, la bandeja que más usamos, que es la DIO B48. De esta bandeja nosotros tenemos siempre stock, es nuestro caballito de batalla. Es rackeable, es de una U, o de una unidad de rack. Se pueden poner 24 conectores ST, hasta 36 conectores SC o 48 LC. Y alguien saltará, seguramente me preguntará, ¿y por qué no 72 LC si los LC son el doble de la cantidad de SCs? Es porque hay otras limitaciones. Por ejemplo, que esta bandeja soporta hasta 4 cables. Como soporta hasta 4 cables, o sea, de entrada por el lado trasero, como pueden entrar solamente 4 cables, y por lo general los cables en fibras multimodo que entran en esta bandeja con los diámetros y demás son de 12 hilos, hablamos de 48 conectores. Aparte de que solamente puedo hacer 48 fusiones. Si yo hiciera conectorizado, sí podría armar 72 conectorizados. Pero es más complicado según la cantidad de fibras que tengamos. ¿Sí? Adrián, sí, 4 cables de 12 fibras. Si ustedes se fijan atrás, en la parte trasera, van a ver que entran 4 cables. Eso es lo que está calado, lo que está con los soportes, ¿sí? Ya tienen los soportes y tienen la posibilidad de ponerle anclaje de cable. Entonces por eso trabajamos hasta 12 hilos. Entonces, por eso decimos 48 conectores LC. ¿Sí? Esta bandeja es el primer caso. Vamos a ver la parte de empalme por fusión. Está compuesta por 5 partes, ¿sí? El módulo básico de DIO B48, le tenemos que sumar el kit de bandeja de empalme. En la bandeja de empalme es nosotros donde vamos a terminar nuestra fibra de canal, la que viene por atrás, y lo vamos a terminar en los pigtails, que nos van a llevar la luz hacia el frente. El kit de adaptador óptico, que es los frentes de la bandeja, que me van a permitir poner, vienen para poner en 3 de 8, son 3 plaquitas de 8 posiciones de SC, 3 plaquitas de 12 posiciones SC o 3 plaquitas de 8 posiciones ST, lo cual hace 24 o 36 en el caso de 3x12 SC. A esto hay que agregarle los píxeles, las extensiones ópticas conectorizadas, que
En el caso de Furukawa ya todos los píxeles vienen con sus propias cuplas, o sea, no tenemos que salir a comprar cuplas y píxeles, sino que ya viene todo en el mismo kit. Y el kit de anchorage, que dice ahí, o kit de anchorage, es un kit de anclaje y para poder anclar la fibra, el cable, poder fijarlo a la bandeja y que no se rompa. ¿Sí? Eso hace que esté bien fijado y no tener ningún problema en el momento de maniobrar con la bandeja. Si yo tuviera cables preconectorizados o que voy a conectorizar, lo que necesito es, ya no necesito el píxel, necesito solamente el adaptador óptico, así es la cupla, el frente y el kit de anclaje. Y lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es el cassette MPO. Bueno, un kit de anclaje está compuesto de tuercas y tornillos como para fijar la fibra a la bandeja. ¿Sí? Cada kit de anclaje soporta hasta 2 cables, o sea que si yo compro una bandeja y le voy a poner 4 cables, necesito solamente 2 kits de anclaje. ¿Sí? Clips y demás para todo elemento de fijación para la bandeja, para la fibra. El kit de anclaje, la bandeja de empalme, que tengo unas cosas que se me han tocado. Bueno, la bandeja de empalme, pues yo puedo estaquear, puedo poner una bandeja de 24 sobre una bandeja de 24. Estas bandejas ya vienen con tubos. Hay gente que usa unas cosas muy viejas llamadas fan out kit, que son unos kits donde se enhebraban las fibras desnudas de un optic LAN dentro de tubitos de PVC, fibras individuales, y entonces a partir de ahí llegaba la bandeja. Bueno, acá puedo poner todas las fibras en estos corrugados y no tengo ningún problema de armar todo eso. Este kit ya viene con mangos termocontraíbles para alojar la fusión, con identificadores, con tornillitos, con precintos, con todo como para dejarlo fijo. Esto tiene de 12, tenemos bandeja por empalme de 12, de 24, de 36 y de 48. O puedo poner 2 de 12 o 2 de 24, uno arriba del otro. Lo que decía, los frentes LGX es lo que va al frente de la pachera, cada uno con su lugarcito SC, 8 SC, en este caso son de 12 SC o LC, o sea, si en una sola yo puedo tener 24 hilos de esto. Y también vienen frentes ciegos para tapar por si me sobra. Bueno, estoy apurándolo un poquito porque me interesa más llegar a la parte buena de MPO. Los píxeles dijimos que son aquellos que unen el cable, las fibras que vienen del cable por la parte trasera con el frente, y lo que me va a permitir salir hasta el equipo del activo. Acá vienen kits de 2 y de 6 hilos con sus cuplas. En el caso de un LC, acá tenemos por ejemplo 2 SC con 2 cuplas. Si fueran LC vienen con una sola cupla duplex, 2 LC en un solo lugar. Y estos están disponibles, tenemos que pedirlo según el conector que quiera y la fibra que quiera. Bueno, a la cupla le voy a conectar el patchcore al frente. ¿Sí? Hay otros DIOs, este por ejemplo es un DIO para pared, el DIO BW12, puedo tener hasta 12 empalmes, ya incluye todos los frentes SC, LC, ST, todo lo que es la parte de fusión, los manitos termocontraíbles, la identificación y todo está dentro de esta bandeja. Lo único que necesita es sumarle los píxeles, las cuplas y listo, no lleva más. Esto lleva para 2 empalmes. ¿Sí? Y este cajita sale $35. Una caja completa BW2, un B48, perdón, sale unos 120. Esta sale $35, pero es para poner en pared. ¿Sí? Acá habíamos dicho que la última parte de la línea, que podíamos tener cassettes MPO, ponernos en esa base. El módulo DIO B48 tiene los frentes tienen esa forma LGX que se llama, que son un formato estándar para tener 3 frentes
en una bandeja. Bueno, tengo también la posibilidad de poner cassettes LGX y ahora vamos a ver qué es un cassette y a qué va. El cassette LGX en realidad termina en MPO por un lado y en LC por el otro. Bueno, ¿qué es un MPO? ¿Qué es un conector de MPO? Eh, Cada vez tenemos más desafíos adentro de una comunicación de fibra, digamos. O en las telecomunicaciones necesitamos tener mayores anchos de banda, incrementar volúmenes de tráfico, disminuir consumos eléctricos y disminuir costos de instalación. Eh, Esto es un poco por qué, voy a explicar por qué llegamos al MPO. Acá sabemos que estos son predicciones del 2007 y se van dando en los data centers cada vez más hoy. Estamos hablando de 10 gigabits en los data centers, no tanto eléctrico, sino óptico. Calculen, les paso una cuentita. Cada 1 giga se gasta 1 watt de transmisión eléctrica, 1 watt de energía en la transmisión por cobre. No importa la velocidad que yo trabaje en fibra, siempre voy a trabajar a bastante menos de 1 watt. Entonces, si empezamos a multiplicar por una cantidad importante de puertos, la diferencia eléctrica se hace sentir. Eh, disculpa, Martín Fernández me dice que necesita una W12. ¿Cómo no? Sortearemos una. No, dice a tu ejecutivo que tendrá el honor de sacarte una. Entonces, hoy es normal trabajar en data centers con conexiones de 10 gigas y ya se está pidiendo conexiones de 40 y de 100 gigas. Esto va a llegar con el transcurso de los años, pero es una pavadita que podemos dejar vendida hoy y el día de mañana lo único que hay que hacer es cambiar un patch y alguien tiene 100 gigas. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Un poco lo que hablábamos antes, en la parte de los uplinks. En el año 95 trabajamos con los usuarios a 10 megas y necesitaban un uplink de 1 giga. Después trabajé con los usuarios a 100 megas y llevaban el uplink de 1 giga. Hoy trabajamos con los usuarios a 1 giga y necesito velocidades de 10 gigas entre switches, en el uplink. Y si voy digamos, al futuro más complejo de conexiones de 10 gigas, voy a necesitar que el uplink sea más alto, que sea en 40 o 100 gigas. ¿Sí? En cobre, esta estaba vieja, esta quedó medio vetusta, pero la verdad es que hoy se está trabajando en una norma nueva que ya Furukawa la presentó, que es una fibra es un cobre, perdón, que soporta hasta 100 gigas trabajando en 20 metros. Eh, este cobre es muchísimo cobre, es muy caro el cable, tiene grandes deficiencias en cuanto a frecuencias eléctricas y cada vez es más caro el cobre. En cambio la fibra cada vez es más barata, entonces siempre nos vamos a poner eh, eh, mucho, digamos, lo que vamos a necesitar ahí es, eh, aparte de la fibra, nos permite tener cuestiones mucho más flexibles, menos conexiones, menos espacio para igual cantidad de conexiones. Entonces, eh, es muy piola la fibra, en eso le gana al cobre siempre. Y aparte de que el consumo eléctrico también es alto en esa cantidad de datos, que es lo que vemos ahora. 10 gigabits, tenemos de 4 a 10 watts por puerto y un consumo de 10 gigabits en fibra es menos de un puerto. Entonces, la parte económica acá también pesa en no solo que lo voy a pagar
por tasa de transmisión, sino que también lo voy a estar pagando por consumo eléctrico. ¿Sí? Y sobre todo si hablamos de data center, tenemos el tema además de que por cada watt que usamos de consumo eléctrico adentro para transmisión, necesitamos eh, watts para refrigerar esto y que no se nos vaya la temperatura. Entonces, es bastante heavy la parte energética. Entonces tenemos soluciones, ahí está en la parte de, alguien me preguntaba si podíamos andar en 100 gigas o en 10 gigas en monomodo, acá lo tenemos. Tenemos hasta 10 kilómetros con velocidades de 40 o de 100 gigas en monomodo, que es el primer del SM, y después en 100 o 150 metros en multimodo, configurado M3 o M4. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Esto funciona con los conectores MPO. ¿Qué son los conectores MPO? Son unos conectores lineales ya prearmados que nos permiten trabajar en estos 40 gigas. Tenemos en un mismo cable, en un mismo conector, el primer caso que dice 40 gigas, son 12 pelos de fibra en un solo conector. Se usan 4 para transmisión, 4 para recepción, ¿sí? Y hay 4 fibras que no se usan. Es probable que el día de mañana se puedan usar. Y en 100 gigas tengo dos formas, o conecto dos cables de 12 o uso un solo conector de 24 pelos. ¿Sí? ¿Cómo vendemos esto? Esto lo vendemos en cables ya prearmados. ¿Esto cómo es? Directamente ustedes pueden pedir un cable MPO de 12 hilos o M4 de 50 metros. Y nosotros les vendemos el cable de 50 metros. Al venderles ese cable, ustedes ya tienen la conectividad lista para 40 gigas. Acá tenemos, están con colores, por ahí se ven mejor. En caso de los, no lo explico, en caso de los 100 gigas se utilizan 20 hilos. 10 para RX y 10 para TX. Era lógico, si 40 se usaban 4, para 100 se usan 10 para cada cosa. Entonces, en realidad, en un mismo cable lo que tenemos son 20 conexiones que trabajan en simultáneo de 10 gigas cada una. Y ahí llegamos a los 100 gigas. Ahora, ¿qué es lo genial que me permite esto? ¿Cómo lo puedo armar hoy? Esto lo tengo ahí, por ejemplo, el primer ejemplo es un cable ya preconectorizado de 12 hilos LC, pero podemos armarlo con una bandeja. Y yo podría trabajar con 6 canales distintos de 1 giga o de 10 gigabits que van de un lado al otro. Yo solo puedo reemplazar por un cable MPO de 12 hilos y tendría en ese cable los 12 hilos. Esos 12 hilos los puedo sacar ahí, está puesto en el lado izquierdo, tenemos un acoplador MPO a un fan-out MPO LC, o sea, un conector que es como un pulpo que sale de un solo conector a 6 LC, o del otro lado, del lado derecho, dice un cassette MPO. O sea, yo ya en el cassette conecto el MPO y de ahí salgo con 6 patch cores LC. ¿Qué me permite esto? Esto me va a permitir, fíjense que el resultado es el mismo. En el frente de la pachera yo tengo ahí 6 LC, o sea, tengo 12 hilos por frente. ¿Sí? Pero ¿qué me permite esto? Me permite el día de mañana cambiar, a ver si está acá, cambiar el, cambiar el cassette o cambiar el fan out ese que yo tenía, salir con un patch con MPO a un equipo, a un activo que me soporte 40 gigas, e inmediatamente haciendo solamente un cambio de conectores, tener un canal de 40 gigas. ¿Sí? Y si yo le agrego un cable de 12 hilos, que es lo que tengo abajo,
y tengo un activo que me permite trabajar a 100 gigas, lo puedo hacer trabajar automáticamente. ¿Cuál es el secreto que tienen que tener estos cables con el conector SMPO y por qué no lo puedo hacer con cualquier fibra, lo de los 100 gigas? Porque yo necesito que trabajen extremadamente sincronizados. Para que trabajen extremadamente sincronizados todos tienen que tener el mismo largo, que es algo que cumple en un cable preconectorizado. Si lo hacemos nosotros, seguramente vamos a cortar una fibra más larga que la otra y ya no lo vamos a poder trabajar de la misma forma, ¿sí? O sea, no vamos a poder tener ese control que tiene una máquina, obviamente, para, para tener ese sincronismo entre los 20 hilos. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? En, en el caso de una conectividad MPO, lo que necesitamos son patch cores MPO que vayan hasta los activos, adaptadores MPO que me permiten unir un patch core con el cable MPO de 12 hilos, que no es ni más ni menos que eh, otro patch core mucho más largo. Obviamente el cable es más grueso, es menos flexible, eh, son menos flexibles, está más cuidado para que vaya por la montante de un edificio, digamos, más rústico. Se entrega ya preconectorizado, o sea, lo que se hace es, se protege, se protege todo el conector para que no se llene de suciedad, se tira de un lado al otro y después lo único que hace es un clic, con lo cual estos cables ya vienen precertificados, entonces sabemos que estamos dejando una solución que la conectamos y funciona, prácticamente sin mano de obra, ¿sí? Eh, entonces esto es lo que logramos con fibras OM3 y OM4. ¿Dónde van a empezar estos trabajos? Y estos trabajos van a empezar obviamente, en todo lo que son data centers, que es donde más se van a trabajar y ya nos han pedido eh, en data centers este tipo de trabajo, porque aparte se necesita mucha flexibilidad. Necesito llevar una bandeja de un rack a otro, en el caso de una fibra fusionada, tengo que, tengo que desarmar las fusiones o ponerlo directamente, olvidarme del cacho de fibra que ya tenía puesto y llevarlo para otro lado. Eh, De esta forma yo llevo nada más que el patch cord de MPO de una punta a la otra y listo. Ya tengo andando una fibra en otro punto, ¿sí? Esto es la facilidad que ofrece el MPO. ¿Mm? Entonces es algo que ya es realidad, ya está funcionando. Es un conector que está totalmente garantizado, la velocidad y la transmisión. Es una solución plug and play, no necesitamos ningún tipo de obra. Me reduce los costos de instalación, operación y mantenimiento. O sea, operación en cuanto a lo que le dijimos que era la electricidad, ¿sí? Así que es bastante armado, digamos, está bastante bueno. Me pregunta qué significa el MPO. Ah, eh, mira, creo que era algo de múltiples puntos. Ahora no me acuerdo, múltiples puntos ópticos, una cosa así. Tiene su sigla en inglés, ahora no me acuerdo, pero era algo así como de múltiples puntos ópticos. ¿Mm? Un cable de 12 hilos, no, un cable de 12 hilos, menos de 1 centímetro, estamos hablando de lo mismo que un Fiberland de 12 hilos, no se hace mucho más, no se hace mucho más grueso el cable de 12 hilos. A ver si está acá, en donde estaban los conectores, a ver si está el nombre. No. Se los voy a averiguar. Es más, lo podremos averiguar ya.
Mientras lo busco, eh, les dejo ahí, hay un par de links, hay un recurso online de Furukawa, es el configurador de bandejas, donde ustedes, ahí está el link, después si no se los paso eh, se los paso por mail y demás. Es un configurador que nos permite armar las bandejas en cuanto a los píxeles, si es multimodo, si es monomodo, si es OM2 o M3, y en base a eso eh, poder, poder armar. Ah, acá está. Multifiber Push On. Eso es lo que significa el MPO. O sea, porque lo aprieto y porque es multifibra. Eh, entonces en ese configurador van a tener todo lo que es la ayuda ya con los números de parte para pasarle al vendedor y decirle, che, necesito una bandeja B48, armame esto. ¿Sí? Nosotros lo tenemos también en el sistema y alguno que ustedes que haya comprado alguna vez, y lo tienen como un combo. O sea, los chicos ya se lo sacan a ustedes como una bandeja para 12 o una bandeja para 24 y lo único que hay que pasarles es la parte de los píxeles, ¿sí? Lo único que hay que agregarle.